Muy buena, vamos a empezar con nuestro curso de probabilidad. En este primer tutorial donde vamos a ver los conceptos básicos relacionados con la probabilidad, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es qué es la probabilidad, qué es lo que estudia esta rama de la matemática. Pues la probabilidad se trata de estudiar aquellos sucesos, ¿vale?, relacionados con el azar y con la suerte, ¿vale? Son sucesos impredecibles. Y en este caso estamos hablando del estudio de los denominados experimentos aleatorios. Entonces, un experimento aleatorio es aquel en el que tú no puedes predecir su resultado, ya que si lo repites una y otra vez en las mismas condiciones no tiene por qué salir lo mismo. Entonces, al repetirlo, no produce el mismo resultado. Un ejemplo de ello podría ser tirar un dado, ¿vale? Cuando yo voy a tirar un dado no sé qué número va a salir, ¿vale? Entonces son sucesos impredecibles. Sin embargo, frente a estos sucesos tenemos otro tipo de sucesos que no estudia la probabilidad, ¿vale? Que serían aquellos sucesos deterministas. Los sucesos o experimentos deterministas son aquellos en los que yo sí puedo predecir el resultado, porque si lo repito en las mismas condiciones me va a salir lo mismo. Entonces, al repetirlo, sí produce el mismo resultado, conociendo las mismas variables y en las mismas condiciones, ¿vale? Sí produce el mismo resultado. Un ejemplo de ello, por ejemplo, sería calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos 4 y 3. Pues si yo calculo esta hipotenusa, siempre me va a salir 5, ¿vale? Supuestamente conocemos el teorema de Pitágoras, ¿vale? Si lo repito una y otra vez, se produce lo mismo. Y aparte es predecible porque yo ya sé lo que me va a salir. Es predecible. Vale, entonces este tipo de sucesos, los deterministas, no los vamos a estudiar en probabilidad, vamos a basarnos en los experimentos aleatorios. Y lo que vamos a hacer a continuación es estudiar los distintos conceptos, ¿vale?, de la parte aleatoria, con el ejemplo de lanzar un dado, ¿vale? Que es un ejemplo muy sencillo y muy utilizado a la hora de explicar la probabilidad. Entonces, cuando yo lance un dado, yo no sé lo que va a salir, pero sí sé los posibles sucesos o los posibles elementos que pueden ir saliendo. Pues los dados, como tienen 6 caras, pues nos va a poder salir, cuando lo tiro, un número del 1 al 6, o el 1, o el 2, o el 3, el 4, el 5, o el 6. Entonces, ese conjunto, ¿vale? Ese conjunto de resultados, de posibles resultados o posibles sucesos, ¿vale?, que en este caso sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, se colocan entre llaves porque acordaros que las llaves se utilizaban para determinar conjuntos, ¿vale? Acordaros de los intervalos, y se llama espacio muestral, ¿vale? Que sería todo el conjunto de sucesos con los que trabajo. Espacio muestral, ¿vale? Es decir, cada uno de los elementos de los que está compuesto nuestro suceso. Vale. A partir de aquí podemos determinar varios sucesos distintos a este, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, sacar un número par, sacar un número múltiplo de 3, sacar un número mayor que 2. Y esos distintos sucesos se determinan por letras mayúsculas, ¿vale? Como conjunto. Entonces, por ejemplo, otros sucesos que no son, que forman parte del espacio muestral, pero que no son todo el espacio muestral, sería, por ejemplo, A, pues sacar un número par, B, sacar un múltiplo de 3, por ejemplo, o C, sacar un número mayor que 4, por ejemplo, ¿vale?
A la hora de determinar estos sucesos, lo único que tenemos que ver es cuáles de estos conjuntos, de estos elementos, ¿vale? Se corresponden con cada uno de estos casos. Pues al sacar un número par, pues tendríamos o el 2, o el 4, o el 6, por ejemplo. Múltiplo de 3, pues nos valdrían el 3 y el 6. Y mayores que 4, pues sería el 5 y el 6. Por ejemplo. Entonces aquí tendríamos distintos sucesos. Vale. Cada uno de los sucesos de los elementos del espacio muestral por separado, cada uno de esos posibles resultados se llaman sucesos elementales. Sin embargo, cuando un suceso está compuesto por más de un elemento, ¿vale? Los sucesos elementales serían 6. Sacar un 1, sacar un 2, sacar un 3, hasta sacar un 6. Y el resto de sucesos donde están compuestos por más elementos del espacio muestral, pues se llaman sucesos compuestos. Vale. A partir de aquí tenemos dos sucesos importantes. Uno, que es el suceso seguro, ¿vale? Que es aquel que siempre va a pasar y que es igual al espacio muestral y que sería, por ejemplo, el caso de sacar cuando tiro un dado, sacar un número del 1 al 6. Pues como sé que siempre va a pasar, es el suceso seguro y se corresponde con el espacio muestral. Lo contrario de esto sería el suceso imposible. Un suceso imposible es aquel que no tiene elementos, ¿vale? Este tiene los mismos elementos del espacio muestral y este no tiene elementos. Y se determina, ¿vale? O se pone en lenguaje matemático como el conjunto vacío, que es un circulito tachado, ¿vale? No tiene elementos. Y acordaros que esto ya lo vimos en los intervalos, ¿vale? Y se determina como conjunto vacío. Un ejemplo de suceso imposible a la hora de lanzar un dado sería sacar un número mayor que 6, ¿vale? Como solo tiene 6 caras, pues sería un suceso imposible, ¿vale? Luego tendríamos otro suceso también importante que sería el suceso contrario. El suceso contrario se determina como, tenemos aquí el seguro, el imposible y el contrario. Se determina como aquel suceso, como su propio nombre indica, que es lo contrario a lo que hemos determinado al principio. Por ejemplo, si este conjunto A es sacar un número par, el suceso contrario que se determina se expresa con una rayita arriba o con una C arriba del suceso que estamos tratando, el suceso contrario sería sacar un número impar. ¿Vale? Es decir, sería sacar en vez de 2, 4, 6, 1, 3 o 5. Vale, esto por aquí. Y luego, determinados ya estos sucesos, ¿vale? Podemos calcular operaciones con ellos, ¿vale? Con todo esto podemos calcular operaciones. Y hay dos operaciones principales en los conjuntos, que son la unión y la intersección, ¿vale? Ya lo hemos visto, repito, en los intervalos. Tendríamos la unión y tendríamos la intersección. La unión, acordaros que se ponía como una U y la intersección como una U al revés. La unión se refiere a aquellos sucesos, aquel conjunto de elementos que ocurren en un conjunto y en el otro, ¿vale? Es como el total de todos, de hecho, su propio nombre indica la unión, y lo relacionamos con una O, ¿vale? O pasa A o B o los dos, y la intersección es solo la parte común de los dos sucesos, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, con el ejemplo del A y del B. Si tenemos en nuestro espacio muestral, a la hora de tirar un dado, compuesto por 6 sucesos elementales, y yo determino el suceso A, que es sacar un número par, que va a estar compuesto por 2, por 4 y por 6, y el suceso B, sacar un número múltiplo de 3, que está compuesto por el 3 o el 6, ¿vale? Yo puedo determinar la unión y la intersección de los sucesos. Vamos a suponer que estos sucesos, ¿vale? Estos espacios los voy a
a meter en unas bolsitas, ¿vale? Para representarlo gráficamente. Pues el suceso A, ¿vale? Que es sacar un número par, pues evidentemente va a estar compuesto por el 2, por el 4 y por el 6. Imaginaos que metemos eso como en un conjuntito, ¿vale? El suceso B va a estar formado por sacar un 3 o sacar un 6. Vale, aquí tendríamos el suceso B. Pues entonces, fijaros que tienen un elemento en común, ¿vale? En este caso, en teoría de conjuntos, los expresamos así. Para no repetir otra vez el 6, ponemos el 6 aquí en el centro. ¿Y esto qué significa? Significa que el circulito azul serían todos los elementos que pertenecen a A y el circulito verde todos los elementos que pertenecen a B. Pero como observamos, hay una zona común, ¿vale? A los dos. Y esa precisamente es nuestra intersección. Esta zonita común de aquí sería la intersección de A y B. ¿Vale? ¿Por qué? Porque serían el conjunto de elementos que pertenecen tanto a A como a B. Es decir, el elemento que se repite, ¿vale? Por tanto, A intersección B sería igual solo a un conjunto con un elemento, solo el 6. Vale, ahora vamos a ver la unión. La unión sería el conjunto de todos, ¿vale? De todos los elementos de A y de todos los elementos de B. Pues evidentemente será el 2, el 4, el 6 y el 3, ¿vale? El 6 no lo repetimos dos veces. Pues entonces la unión sería 2, 4, 3 y 6. Lo ponemos en orden, 2, 3, 4 y 6. Que se correspondería con sacar un número par o un múltiplo de 3. Entonces nos valen tanto los pares, el 2, 4, 6, como los múltiplos de 3 que son el 6 y además el 3. Por tanto, todo, fijaros que si yo esto lo pinto así, ¿vale? Como lo teníamos, la unión se determina por este trocito de aquí y la intersección, perdón, se determina por este trocito de aquí y la unión sería todo el conjunto de todos los datos, la unión de todo, ¿vale? Vale, a partir de aquí podemos determinar, de la unión y la intersección podemos determinar dos tipos de sucesos, ¿vale? Por esto de aquí, los sucesos compatibles y los sucesos incompatibles. Los sucesos incompatibles son aquellos que su intersección es distinta del conjunto de vacío, es decir, que sí tienen algo en común, como puede ser estos dos, ¿vale? A y B, en este caso, son sucesos compatibles. ¿Y cuáles son los sucesos incompatibles? Los que no tienen nada en común, es decir, su intersección es igual al conjunto vacío. Por ejemplo, vamos a determinar el conjunto. Hemos dicho C, por ejemplo, lo habíamos llamado sacar un número mayor que 4. Vale. Pues si yo determino C como sacar un número mayor que 4, que es el 4 y 6, y determino otro conjunto D, que es sacar, por ejemplo, números menores, esto es mayor o igual que 4, por ejemplo, menores que 3. Pues menores que 3 serían el 1 y el 2. Si yo, con una llave, si yo ahora cojo, vamos a ponerlo a ver dónde cabe, aquí. Esto lo obviamos. Tenemos estos dos. Mi conjunto C sería sacar 4 o 6 y mi conjunto D sería sacar 1 o 2. Si yo, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis bien. Si yo me pongo estos dos conjuntos, ¿vale? El C y el D, ¿qué pasa? Que no tienen nada en común, ¿vale? Por tanto, no tienen intersección y eso se denomina sucesos incompatibles, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, lo que más se nos tiene que quedar de este tutorial es cómo expresamos matemáticamente cada uno de los sucesos y cómo hacer sus operaciones. ¿Por qué? Porque aquí estamos estudiando los conjuntos de los posibles resultados, pero a partir de ahora lo que vamos a calcular es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos sucesos. Y eso lo vemos en el siguiente tutorial. Bueno, espero que os hayáis enterado y os animo a seguir. Venga, un besillo.